Buenos días. La presente investigación se titula Chachafruto en la seguridad alimentaria de las regiones de Colombia. Autor Carlos Bermúdez. Tutor Campo Riaño. Resumen. Se evaluaron dos formas de consumo de semilla y vaina del chachafruto para la alimentación de las personas vulnerables de la región de Colombia, que contribuya a la mejor dieta alimentaria de esa familia. De acuerdo a los resultados y bajo las condiciones del experimento, se determinó por media ANOVA, se constató que no existe diferencia significativa entre las dos formas de consumo, semilla y vaina tierna, arrojando que cualquier forma de consumo de chachafruto puede ingresarse en la dieta alimenticia, dado que mejoraría los niveles nutricionales de las familias vulnerables. Palabras claves: diferencias observadas, media, muestra, prueba de hipótesis. Introducción. La seguridad alimentaria y la mala nutrición de las familias vulnerables de Colombia es un problema complejo que se debe tratar de resolver. Con cerca del 43% de los colombianos sin acceso a comida nutritiva y suficiente, el incentivo del cultivo del chachafruto promete una reducción del hambre del país, aportando al incremento de la seguridad alimentaria, donde todos estén comprometidos a reformar su sistema de producción de alimentos para poder cubrir todas las necesidades de los niños, mujeres y hombres que tienen el derecho innegable a la alimentación. Por su parte, en esta investigación el diseño experimental, por medio de sus técnicas estadísticas, nos ayudó a identificar y cuantificar las causas del efecto bromatológico de dos formas de consumo, semilla y vaina, con la que se determina la mejor forma de consumo para las familias vulnerables. Para responder al planteamiento del problema se presentan los siguientes objetivos. Como objetivo general, determinar cuál de las dos formas de consumo, semilla y vaina tierna del chachafruto, aporta mejores condiciones nutricionales en la dieta alimenticia. De este objetivo se derivan tres objetivos específicos. Primero, elaborar un estudio sobre los aportes bromatológicos de la vaina y semilla del chachafruto. Segundo, comprender la mejor forma de consumo del chachafruto. Y tercero, desarrollar un diseño experimental con toma y análisis de datos sobre la situación nutricional de la semilla y vaina del chachafruto. Problema. Según el director del Banco de Alimentos, Daniel Saldarriaga, el 42% de los colombianos presenta problemas en la seguridad alimentaria, lo que significa que cerca de 20 millones de personas colombianas están en riesgo. Los niveles de pobreza y la marginalidad son muy altos, donde muchos no se logran alimentar bien y mucho menos tienen acceso a alimentos nutritivos para su dieta diaria. Cultivar el chachafruto puede ayudar a alimentar a un sinnúmero de personas en estado de vulnerabilidad. Esta planta está considerada como la carne de los pobres, que se da en climas fríos y cálidos templados, y su fruto es un excelente alimento nutricional para el consumo humano, que se puede preparar de diferentes formas, siendo fácil su incorporación a la dieta familiar. Se puede preparar en vaina o en grano. La preparación en vaina se da cuando el fruto está tierno, se pica, posteriormente se cocina y se incorpora en ensaladas. Cuando la legumbre está madura, se puede asar en la brasa. Se le retira la semilla de la cutícula roja y se endurece con sal al gusto. Y se come con café u otra bebida. Con el grano se puede preparar todo tipo de platos, tanto salados como dulces. Este se hierve, se muele y se masa, conservándose por 8 días en la nevera. Se puede preparar natillas, almojábana, compota, entre muchos más.
Con el presente problema lo que buscamos es poder estudiar la composición bromatológica del chachafruto en dos formas de consumo, semilla y vaina tierna, y poder determinar así cuál de las dos formas de consumo aporta los mejores contenidos nutricionales para la alimentación humana. A continuación se presenta la tabla bromatológica del chachafruto de las dos formas de consumo, que fue tomada de Félix E. Díaz, de fuentes informativas de Internet. Materiales y métodos. El experimento se llevó a cabo por medio de muestras tomadas directamente de fuentes documentales sobre el contenido bromatológico del chachafruto en dos formas de consumo, semilla y vaina. Para determinar la mejor forma de consumo, se usaron fórmulas matemáticas para hallar el tamaño de la muestra, la media, y se usó un análisis de varianza para determinar la diferencia significativa y la media por medio de la técnica de ANOVA. Resultados y análisis. Para resolver el experimento se plantearon dos hipótesis, donde en la hipótesis nula planteamos que no existía diferencia significativa entre las dos formas de consumo, semilla y vaina del chachafruto, siendo esta hipótesis la que comprobaremos en nuestro experimento. Como hipótesis alternativa, planteamos que existía diferencia significativa entre las dos formas de consumo, semilla y vaina del chachafruto. Para la población, determinamos que tenemos una población finita, donde el estudio del número de propiedades bromatológicas que integran a la semilla y vaina del chachafruto. Muestra. Para obtener el tamaño de la muestra de la población determinada se requiere tener en cuenta los siguientes factores. Primero, el tiempo y los recursos disponibles. Segundo, las técnicas de muestreo. Tercero, las técnicas de análisis de datos. Cuarto, la estimación de la varianza. Y 5, el margen de error máximo posible. Sexto, el nivel de confianza. Para calcular el número de muestras, utilizamos los 7 valores correspondientes al resultado bromatológico de la semilla del chachafruto, donde por medio de la varianza sumamos todos los cuadrados de la diferencia alrededor de la media de la población de la semilla. Para el caso nuestro, cada uno de los reportes en la tabla bromatológico se fueron restando a la gran media del mismo valor de la semilla y se elevó al cuadrado y así sucesivamente hasta obtener el resultado de la varianza que fue multiplicado que fue dividido entre los 7 valores tomados menos 1 que fue la parte de la semilla observada. Aquí nos da un valor de 6, eso fue dividido y nos da el resultado final. Para calcular la desviación estándar, lo que hicimos fue elevarla a la raíz cuadrada y nos dio un valor de 30.26, el valor determinado. Finalmente, para obtener la muestra, determinamos un término de confianza del 98%. Dicho valor del 98% lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos con el valor obtenido de la raíz cuadrada y lo dividimos entre 6 al cuadrado, el cual nos dará el total de muestras que vamos a trabajar en el diseño experimental que estamos adelantando, que en nuestro caso fue de 24,431 el número de muestras. Diseño experimental seleccionado. El tipo de diseño experimental es descriptivo, ya que describe las características de la composición bromatológica del chachafruto y su comportamiento en las dos formas de consumo, semilla y vaina. Para el caso de la variable de respuesta,
utilizamos el análisis de varianza. Esta medida nos permite identificar la diferencia promedio que hay entre cada uno de los valores respecto a su punto central, media, ANOVA. Esta se utiliza para determinar una razón de las diferencias observadas, el nivel del margen de error y asimismo para comprobar la hipótesis que se plantea anteriormente. Para terminar el análisis de varianza se suman cada uno de los valores bromatológicos de cada forma de consumo. Se obtiene su total que posteriormente es dividido entre el número de muestras tomadas, que fue 7, y nos da un valor de media de 30.14 en el caso de la semilla. Para el caso de la vaina nos da un promedio de 26.14, lo que corresponde a la media total entre las dos formas de consumo, semilla y vaina tierna. En la tabla se obtienen todos los cuadrados de cada composición bromatológica, se suman para posteriormente obtener la suma total de los cuadrados, que no es más que sumar el total de las dos formas de consumo, que nos da un valor de 394 y elevarlo al cuadrado, el cual se lo restaremos a las dos formas de consumo elevado al cuadrado, que nos da un total de 21.952. Para la suma de los cuadrados entre las dos formas de consumo, se suman el total reportado por las dos formas de consumo, vaina y semilla, entre el total de cada característica, que es 7 para la semilla y 7 para la vaina, que sumado nos da un valor de 14. Esto es dividido al resultado obtenido entre la elevación al cuadrado y posteriormente se obtiene la suma de los cuadrados entre las dos formas de consumo, que nos da 1.72. Entonces, en la suma de los cuadrados entre las dos formas de consumo, estas la restamos, la calculamos restando la suma de los cuadrados entre los grupos y la suma total de los cuadrados, que posteriormente la analizamos y la organizamos en una tabla de datos a observar de ANOVA, donde quedó organizado todo lo planteado anteriormente. Para hallar la DF, que son los grados de libertad asociados a cada fuente de variancia y el número de grados de libertad de la variancia entre los grupos, utilizamos la fórmula G-1, que en nuestro caso es 2 menos 1 no es igual a 1, y los grados de libertad de la varianza dentro de los grupos, que es 7, todas las características que se tomaron bromatológicas de cada forma de consumo, menos 1, que es la forma de consumo, más nuevamente 7 características que se tomaron la otra forma de consumo, que fue la vaina, el yachafruto, menos 1, que es la forma de consumo, lo que nos da un total de 12. Para hallar MS, cuadrado de la media entre los grupos y el cuadrado de la media dentro de los grupos, se obtiene dividiendo la suma de los cuadrados entre el valor reportado de DF de la suma de los cuadrados entre las formas de consumo y así sucesivamente hasta obtener el valor. Factor F. Para hallar el factor final, o sea la razón F, se divide el cuadrado de las medias entre los grupos y el cuadrado de las medias dentro de los grupos previamente obtenidos. Como los grados de libertad son 1 y 12, lo cual establece una razón de F de 4.75, obtenido dicho valor de los valores críticos de F, una tabla reportada que se encuentra reportada en el nivel 0,5.
lo que quiere decir que es menor que la f del ejercicio anterior. Por lo tanto, no existe diferencia significativa en el nivel 0,5, ya que si hubiera obtenido la razón f igual o mayor que la encontrada en la tabla, entonces la diferencia hubiera sido significativa y se rechazaría la hipótesis nula. Para efectuar repeticiones no consideramos que sea necesaria, porque lo que el problema trata de describir son las características bromatológicas de dos formas de consumo, semilla y vaina tierna del chachafruto, datos que han sido medidos en laboratorio, y lo que buscamos es determinar qué forma de consumo es más nutritiva para las familias vulnerables de Colombia. Análisis de datos correspondientes. El tipo de consumo del chachafruto en semilla y vaina tierna no mostraron diferencias significativas. Por tal sentido, cualquiera de las dos formas de consumo contribuirán a mejorar la dieta alimenticia de las regiones vulnerables de Colombia. Para adelantar la siguiente investigación, utilizamos el siguiente cronograma. Como actividad tenemos investigación en fuentes documentales, donde en el primer mes investigamos en los principales periódicos del país y fuentes documentales. En el segundo mes organizamos la propuesta de trabajo. En el tercer mes corresponde a la divulgación de la información en medios, comunicación oral y en el evento relacionado con el tema. Y en el cuarto mes, observar el grado de aceptación del proyecto en material de preferencia de consumo. Como presupuesto tenemos equipo humano, estudiante, por un valor de 100.000 pesos. Equipo y software, computador, materiales y suministro, libreta, lapicero, uniforme de identificación y bibliografías, que son principales periódicos del país y fuentes documentales de internet. Resultados esperados. Tras el desarrollo de este proyecto de investigación se espera conocer la situación de la forma de consumo más adecuada del chachafruto, tener un diagnóstico nutricional del chachafruto semilla y vaina para satisfacer necesidades tanto a personas vulnerables en áreas urbanas como rural, y conocer el patrón de consumo del chachafruto más adecuado. Conclusión. Los dos tipos de consumo, semilla y vaina tierna del chachafruto, no mostraron mayor diferencia. Los grados de libertad son 1 y 12, lo cual establece una razón de f de 4.75. Lo que quiere decir que es menor que la f del ejercicio anterior. Por lo tanto, no existe diferencia significativa en el nivel 0.05, ya que si hubiera obtenido la razón f igual o mayor que la encontrada en la tabla, entonces la diferencia hubiera sido significativa y se rechazaría la hipótesis nula. Por tal sentido, la hipótesis nula no se rechaza. Lo que quiere decir que no existe diferencia significativa entre las dos formas de consumo, semilla y vaina del chachafruto. Eso ha sido todo. Muchas gracias.